Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amados, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles, donde nos estamos poniendo de acuerdo para bendecir el nombre de Jesús, para adorar al Señor y para recibir su palabra. Así que es una bendición cada vez que tenemos la oportunidad de estar delante de este altar encendido, donde cada semana y en el día particular de hoy, como cada miércoles, nos reunimos para que el Señor nos inunde, nos abrace y seamos llenos del Espíritu Santo. Así que sería maravilloso que podamos disponer nuestro corazón como una buena tierra. Siempre lo confesamos, siempre lo declaramos, porque ese es nuestro anhelo. De hecho, tiene que acompañarnos ese anhelo vez tras vez para que la administración pueda
introducirse en medio nuestro para que pueda hacer que nuestro corazón sea transformado vez tras vez y que nosotros podamos ser limpiados, que podamos ser purificados, que podamos ser lavados en nuestras vestiduras y que el Señor nos haga alcanzar el pleno conocimiento. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos acompañe, que nos asista, que se quede con nosotros de principio a fin. Señor, te damos tantas gracias por la bendición de una vez más, un día más, poder estar en tu presencia. Señor, nosotros te rogamos en el nombre de Jesús que tú hables directamente a nuestros corazones porque queremos oír tu voz. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu piedad, te damos gracias porque eres fiel. Señor, nosotros realmente entramos con acción de gracias. Señor, entendiendo que tú ya lo has hecho todo. Señor, que por medio de Jesucristo nosotros estamos siendo completados, pero queremos más. Señor, así como dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, y no que sea perfecto, sino que me extiendo para ver si logro abrazarme de aquello por lo cual yo también fui abrazado por Cristo Jesús. Y te damos gracias por este tiempo maravilloso. En ese nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Para los que anotan, el título del mensaje es Contaminación de carne. Y vamos a leer ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 7, verso 1, dice de esta manera. Ya lo hemos iniciado a comienzo de semana. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y bueno, y hemos hablado de todas aquellas cosas de las cuales nos debemos limpiar. ¿Cuáles son las contaminaciones, las manchas, las inmundicias que el Señor está pidiendo como una orden que nosotros podamos hacerlo, teniendo presente que hay promesas de vida eterna, que hay promesas de que el Señor vendrá a buscar a su iglesia? Una iglesia, como dice la Escritura, no solo sin arrugas, sino que no tenga manchas. Así que, una vez más, la ministración de la palabra, que viene como un agua que nos limpia, que es figura del Señor, pero que también es figura de la Escritura que viene a limpiarnos de todas nuestras contaminaciones. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos metió, ya nos introdujo en este perfeccionamiento de la santidad. Venimos pidiéndole al Señor que en nuestras vidas sean perfeccionadas todas las cosas. Hemos iniciado esta semana pidiéndole al Señor que en ese proceso de perfeccionamiento de la santidad pueda llevarnos al temor a Dios. Únicamente en ese lugar nosotros hallamos sabiduría, somos lavados, somos limpiados, pero el Señor también ejerce un perfeccionamiento. Dejemos que Dios mismo sea el que nos perfeccione en su temor. Amén. Qué bueno es que la iglesia entiende que hay un llamado a la purificación de nuestro cuerpo. De eso habla cuando menciona la carne. La naturaleza humana, nuestra naturaleza debe ser purificada, debe estar haciéndose continuamente un lavamiento de toda mancha que se encuentre en nuestro cuerpo. Amén. Por eso la ministración tiene que ver con las contaminaciones de las que hemos hablado, que se presentan como manchas, como inmundicia, y hemos hablado de cuáles son las contaminaciones a las cuales nosotros estamos expuestos y que debemos quitar de en medio. Pero hoy vamos a poder profundizar un poco más lo que el Señor nos está pidiendo, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y en esta noche nosotros vamos a hablar de la contaminación de carne. Y seguramente el día viernes vamos a continuar con la contaminación de espíritu y entonces poder de alguna manera
concluir con lo que este pasaje nos está pidiendo, con lo que la palabra de Dios nos está pidiendo que hagamos, que podamos perfeccionarnos en el cuerpo y en el espíritu, limpiarnos. Amén. Y en esto de la contaminación de carne, fíjense lo que dice Romanos en el capítulo 6, versículo 19. A modo de introducción. Dice así el apóstol Pablo en esta carta impresionante a los romanos, a la iglesia de Cristo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la contaminación, a las manchas y a la iniquidad, así ahora para santificación, fíjense la palabra que utiliza, ahora así para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. De la misma manera que en otro tiempo, sin el Señor, sin ser llenos del Espíritu Santo, sin ser abrazados por su presencia y por su palabra, nosotros servíamos a la iniquidad, a la inmundicia. Estábamos en contaminación. El Señor nos libró, aleluya, nos libró por medio de Jesucristo. Y Él nos dice que de la misma forma que esos miembros fueron utilizados para obras de maldad, ahora nosotros podamos llevar adelante esas obras en justicia, que utilicemos nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra naturaleza, para servir al Señor, para servir a la justicia. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, amados, en esto de la contaminación de carne. ¿Y qué es lo que el Señor quiere ministrarnos? ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar que hay obras de la carne. Amén. Así es. Eso dice la Escritura. Fíjense, Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21, nos hace mención que la carne tiene obras. Y nosotros, amados, espiritualmente necesitamos identificarla. ¿Para qué? Para que si hubiese en nosotros algo de esas obras, nosotros podamos limpiarnos, descontaminarnos de las obras que ejerce la carne. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos verlo, podemos entrar, pero no hay herencia si nosotros no nos descontaminamos, valga la redundancia, de las manchas que se ejercen sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra vida, sobre nuestra carne. Por eso la carne tiene obras. Y de esta contaminación de carne es la que habla el Señor ahí en 2 de Corintios, de la que nosotros debemos limpiarnos completamente, amados. E insisto sobre esto. Y nosotros hacemos bien en insistir sobre esto, en tener presente lo que la palabra de Dios nos presenta, pone en medio nuestro, pone delante nuestro para que podamos identificar, podamos ver. Y si hubiese en nosotros cosas semejantes a estas, entender que el Señor nos está amonestando a que nos limpiemos. Amén. Estamos haciendo zoom, estamos poniendo lupa a la contaminación de carne.
Hay contaminaciones. Estamos siendo perfeccionados. Pero dice que hay unas que nosotros debemos librarnos tanto de la carne como del espíritu. Entonces nos estaremos santificando. Pero solamente podemos hacerlo en el temor a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén, Iglesia de Cristo. Claro que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos limpiar del medio nuestro toda obra de la carne, porque trae perjuicios. Vamos a leer las Escrituras. Anoté 3 pasajes que vamos a tratar de que el Señor abra nuestro entendimiento, que pose un espíritu de revelación y que podamos entender lo que la Biblia nos enseña sobre la contaminación de carne. Marcos, capítulo 14, verso 38. Dice de esta manera: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice? La carne es débil. Débil. Nuestra carne es débil. Y cuando nos encontramos en debilidad, somos proclives a ser manchados, a ser contaminados. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para que la debilidad que puede venirnos, nosotros podamos enfrentarla en el temor de Dios, bajo su cobertura. Porque en el espíritu hay disposición, pero en la carne hay debilidad. Entonces necesitamos siempre ser revestidos para no encontrarnos en debilidad. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles en la carne, nosotros somos contaminados. Amén. No estamos hablando de la debilidad en el espíritu, con la cual el Señor se hace fuerte. Cuando la contaminación abrazó nuestra carne, es porque nos encontrábamos en debilidad. Por eso acá el Señor nos está pidiendo que tengamos presente el velar, el estar atento y el orar en todo tiempo, para ser cuidados de que las contaminaciones no lleguen a nuestra vida. Y si las hay, nosotros tener presente cuáles son esas contaminaciones de carne y nosotros quitarlas de en medio, limpiándonos. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Por medio de la administración, por medio del agua que es la palabra. Entonces tenemos parte con el Señor Jesús. Entonces podemos llevar adelante el propósito y el ministerio que Él nos ha concedido. Aleluya. Veamos otro pasaje. Juan, capítulo 6, verso 63. Dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y decimos amén a eso. Entonces, la carne para nada es provechosa. Si nosotros no nos conducimos en el espíritu, que es el que da vida, no estaremos aprovechando. Es más, nuestras obras carnales son las que van a estar prevaleciendo. ¿Por qué? Porque en definitiva fueron las obras a las que nosotros le dimos mayor énfasis, mayor lugar.
en donde nuestros sentidos estuvieron enfocados. Y dice que todo eso para nada es provechoso. Es más, aprendiendo por espejo nos está diciendo que nos lleva a la muerte. Amén. Leamos otro pasaje, Romanos capítulo 7, versículo 5. Y trae claridad a lo que les estoy explicando. Dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las palabras de Dios, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida. Y hace como un paréntesis y dice que la carne para nada es provechosa. Ahora, en Romanos, en el capítulo 7, que leímos último, dice que las pasiones pecaminosas están ligadas a la carne. Porque dice, cuando estábamos en la carne, cuando no teníamos al Señor, cuando estábamos entregados a un reino de tinieblas, estábamos justamente ligados a las pasiones pecaminosas que obraban en nuestros miembros y que esas llevaban fruto, pero para muerte. Pero bendito sea el Señor que ahora, en Jesucristo, se nos ha aperturado otro camino, un camino de verdad, un camino de vida, al cual nosotros hacemos bien, mis amados, en permanecer. ¿Para qué? Para poder limpiarnos de toda contaminación de carne, para seguir purificándonos, para seguir blanqueando con un lavamiento nuestras vestiduras, las que el Señor nos concedió. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todos pecamos. Si dijéramos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Pero dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, al que hacemos bien en acercarnos confiadamente, confesar nuestros pecados, apartarnos para hallar misericordia, porque dice que Él es fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para borrar toda maldad, para limpiarnos de todo pecado, de toda contaminación de carne y realmente poder ejercer libremente la comunión con el Señor. Entonces tengamos presente, mis amados, que la contaminación de carne es peligrosa. Entonces nosotros tenemos que descontaminarnos y lo hacemos en el temor del Señor. Entonces estamos perfeccionándonos, pero para la santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una referencia muy importante que nos deja ver el libro de Romanos en el capítulo 8. Y vamos a leer del verso 6 al 8. Romanos 8, del verso 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sellando y certificando lo que dice el 6:63 de Juan, que dice que sus palabras son espíritu y son vida. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 3 cosas que podemos sacar de estos pasajes. Número 1, si nos ocupamos de la carne, de lo carnal, de lo simplemente natural, si nos ocupamos, porque acá dice que se ocupan, no que las miramos, ni que las estamos anhelando, no, acá dice que se están ocupando.
Y nos dice la Escritura que si nosotros nos ocupamos de lo carnal, de lo que satisface simplemente al cuerpo, a esa naturaleza que está dispuesta al deleite, vamos camino a la muerte. Otra de las cosas que nos enseña este pasaje es que dice que por cuanto los designios de la carne, las intenciones y los propósitos de la carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que es una ley espiritual, pero tampoco pueden, porque el hombre natural, y otras versiones dice el hombre carnal, no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y el verso 8 da otra mención, y sería la número 3. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ocuparse de la carne nos lleva a la muerte. Los designios de la carne son enemigos de Dios. Y los que viven ya no solo se ocupan, ya no solo tienen propósitos, sino que ya viven. Fíjense que hay una involución si nosotros permanecemos en la carne, si nosotros permanecemos en esa contaminación. Los que viven según la carne directamente no pueden agradar al Señor. Y nosotros queremos agradarle, amados. Queremos ser hallados. Queremos ser identificados por Él. Queremos que Él se agrade de nuestra vida. Por eso necesitamos el perfeccionamiento de la santidad en el temor del Señor, en el temor a Dios. En ese lugar nosotros comenzamos a ser descontaminados, comenzamos a ser limpiados, comenzamos a ser purificados. Entonces tenemos la posibilidad que nuestro entendimiento sea alumbrado y nosotros, como dice la Escritura, que sus palabras son como una antorcha, alumbra nuestro camino, una lumbrera, y nosotros tenemos un direccionamiento, un camino a la santidad. Podremos buscarla, como dice, para poder verle al Señor. Buscad la paz y buscad la santidad en todo tiempo, sin la cual nadie podrá ver al amado. Entonces en esa búsqueda nosotros estamos siendo limpiados. En esa búsqueda estamos siendo perfeccionados. Y déjenme decirle algo, en el nombre de Jesús, permaneciendo en ese perfeccionamiento, nosotros le veremos cara a cara a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendita sea su palabra y bendito sea el Señor. Su presencia está en medio nuestro, en todo tiempo, y su palabra viene a darnos vida, viene a quitar toda mancha, toda impureza, para que nosotros podamos estar listos al momento del retorno de Jesucristo. Amén. Claro que sí. Aleluya. Sí, Señor. Y para concluir, tenemos algunos pasajes de cuál es la manera en la que nosotros debemos conducirnos en este último tiempo, amados. Romanos capítulo 13, versículo 12 en adelante. Más específicamente vamos a leer del 12 al 14 y podamos oír espiritualmente. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Wow, esto es profético. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo
y que dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Que vienen, claro que sí, que vienen, pero que nosotros hacemos bien en cubrirnos con las vestiduras del Señor, sino que Él dice, vestíos del Señor Jesucristo, y de esa manera no vamos a proveer para los deseos de la carne. Por ende, no habrá contaminación, por ende habrá perfeccionamiento en santidad. Amén. Claro que sí. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, para los que están anotando. Leemos. Pues aunque andamos en la carne, porque físicamente nos manejamos y nos movemos de esa forma, dice que no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se entiende, no, amados, cuando la Escritura nos está mencionando, pues aunque andamos en la carne, porque si no pareciese como dice, bueno, ¿tenemos que andar en la carne o no tenemos que andar en la carne? No, acá está hablando de lo físico. Pero nuestra manera de actuar siempre es bajo la unción del Espíritu Santo y en obediencia a su palabra. Por eso dice que todos los pensamientos nuestros deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra y la palabra es la que viene a limpiarnos y la palabra es la que nos fortalece y la palabra es la que justamente tiene la capacidad de derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. No militamos según la carne, sino que bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros justamente hacemos que los pensamientos siempre estén en obediencia al Señor. Amén. Eso derriba, eso quita, eso descontamina. Eso hace que nosotros tengamos la capacidad de desechar toda obra de la carne, como leímos al comienzo. Porque miren que hay obras de la carne, que las llevamos nosotros si no nos manejamos conforme al Señor. Entonces debemos tener cuidado. Pero yo creo que la palabra en esta noche está siendo muy, pero muy clara y nosotros hacemos bien en recibirla porque el Señor, insisto, el Señor está purificando a la iglesia. Aleluya. Sí, Señor. Para terminar, Gálatas, capítulo 2, verso 20 y 21. Qué lindo esto, amados, que podamos leerlo, pero también que podamos recibirlo con fe, porque esto tiene que justamente alentarnos, hacer que nuestro espíritu se levante, que sea vivificado más y más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, como mencionábamos anteriormente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta naturaleza, lo que vivo en este cuerpo, lo que llevan adelante mis miembros, lo llevo adelante, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gloria sea al Señor. Gloria sea a Jesús. Pero fíjense lo que dice el 21. Yo me abrazo, Señor. Me abrazo y quiero impartirlo a la congregación, a tu iglesia, a la novia. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero nosotros creemos en esa gracia que nos alcanzó al principio para que nosotros podamos acercarnos al Señor, los que no teníamos posibilidad. Los que no teníamos posibilidad porque estábamos entregados a la inmundicia, camino hacia la muerte. No solo esta, sino la venidera. No teníamos la posibilidad de poder estar sentados a la mesa con Jesucristo. Por eso, Señor, nosotros te decimos, aún proféticamente no desechamos tu gracia, porque es más, esperamos en tu gracia, para que este cuerpo, este tabernáculo, aunque se deshiciere, entendemos que hay otro hecho con tus manos, edificado por Dios. Y nosotros creemos a esa promesa. Nosotros creemos que tú vendrás a buscarnos, Señor. Pero también creemos que esa gracia en el último tiempo será derramada sobre la iglesia para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, capacitados y perfeccionados. Por eso nos hemos metido en este proceso. Continuamos en este proceso y queremos terminar el proceso de perfeccionamiento que solamente puede darlo el Señor. Y nosotros estamos dispuestos. Por eso estamos sentados escuchando el mensaje unánimes, creyéndole a Dios que Él lo hará. Con Cristo estamos juntamente crucificados, juntamente con Él. Y si morimos con Él, también nosotros viviremos y reinaremos con Cristo. Aleluya. Bendito, bendito, bendito sea para siempre ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en donde nosotros podemos estar delante de tu presencia siendo ministrados. En esta hora nos estás hablando, Señor, sobre el lavamiento, sobre la purificación, sobre la descontaminación. Señor, sabemos que hay una contaminación de carne y de espíritu, la cual tú nos has enseñado, nos has mostrado, nos has hecho ver. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la posibilidad de ser justamente y permanecer en ese proceso de limpieza, de purificación, sabiendo que son muchas las promesas que tú nos has dado, la cual hemos creído, Señor. Pero para que el perfeccionamiento en la santidad pueda darse, necesitamos refugiarnos bajo el temor de Dios. Y entonces esa contaminación de carne será eliminada por el perfeccionamiento de la santidad, por la cobertura, el vestido que tú nos provees por medio de Jesucristo. Y nosotros la recibimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, que es bendita para siempre, que es eficaz y que es más cortante que espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y nos lleva y nos conduce en todo tiempo a manejarnos de manera espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amados,
Dios los bendiga.